soy Carolina Jaramillo y hoy vamos a hacer un collar muy lindo, muy sencillo de hacer, con unos herrajes muy lindos dorados y con una resina. Bueno, para el collar del día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Tenemos una sarta y media de 10 milímetros de resina color salmón, tenemos un herraje dorado, tenemos 5 argollas pequeñas, 6 portadijes dorados, 4 dijes pequeños dorados, un broche y 6 bolas de 8 milímetros de fantasía. 2 piedras Indian Glass. Nuestras herramientas serían el cortafrío, el punta plana y nuestro nylon, y también vamos a utilizar nuestra tabla de diseño. Bueno, vamos a utilizar nuestra tabla de diseño. Como su nombre lo indica, es una tabla que nos ayuda a diseñar sin tener que armar y después desbaratar, sino que en la misma tabla podemos diseñar nuestro collar colocando nuestros separadores de la forma que lo queramos utilizar. Bueno, entonces ahorita ya tenemos nuestra sarta de fósil aquí. Yo voy a colocar los separadores donde quiero, pues donde creo que se van a ver súper lindos. Entonces coloco mis Indian Glass aquí en la mitad. Aquí en este lado tenemos 14 piedras de resina, coloco el Indian Glass, seguimos con 3, después seguimos con el separador y cada 3 voy a colocar un separador. Listo. Entonces esta es la forma que yo le quiero dar al collar. En cada uno de los portadijes voy a colocar un herraje. Aquí es donde tenemos la opción de cambiar si algo no nos gusta, si las distancias de las resinas que hemos colocado no nos gustan, entonces podemos cambiarlas sin necesidad de haber insertado y nos tocaría para no desbaratar después. Bueno, vamos a iniciar por uno de los dos extremos. Cogemos nuestro nylon, cogemos un escalachín, insertamos, cogemos una de nuestras argollitas y nos devolvemos por el escalachín. Estos collares son muy sencillos de hacer, muy fáciles de hacer, rápidos de hacer, pero nos quedan súper lindos. Recuerden que el dorado y el color salmón están en furor y que todos los insumos los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Cortamos aquí. Ya tengo un extremo y ahora sí procedemos a colocar todas nuestras piedras en el orden que tenemos acá. Bueno, ya hemos hecho la primer parte de nuestro collar y seguimos, y como pueden ver era como nos estaba quedando en la tabla de diseño. Ya hemos terminado de insertar todas nuestras resinas en nuestro nylon, entonces aquí comprobamos una vez más que esté todo bien para ya proceder a cerrar. Cogemos el escalachín, cogemos una argollita y nos vamos a devolver. Que no nos vayan a quedar espacios. Y cerramos. Cortamos el exceso de nylon. Aquí tenemos nuestro collar. Y ahora vamos a colocar los dijes en los portadijes. Cogemos la argolla, recordemos cómo debemos abrir las argollas. Una la tiramos hacia un lado, hacia el frente, y la otra puede ser hacia el cuerpo de nosotros. Colocamos en el portadije y cogemos
en este caso nuestro dije grande, que es la campanita. Y cerramos. De la misma forma que las abrimos, las cerramos. Bueno, ya tenemos nuestro collar armado. Ya hemos colocado los dijes en cada uno de los portadijes. Ahora lo que nos falta es el broche. Entonces abrimos una de las argollas de uno de los extremos. Y colocamos nuestro broche. De esta forma ya terminamos. Recuerden que son collares muy sencillos de hacer, pero son muy lindos, y lo que queremos que vean también son las combinaciones que se pueden hacer y la moda que en estos momentos está, el color salmón en furor y el dorado que sigue. Bueno, espero que les haya gustado el collar que hicimos el día de hoy. Recuerden que el dorado sigue de moda, al igual que el color salmón. Y como vemos, el collar tiene muchos materiales, entonces lo que lo hace muy versátil y muy lindo para usarlo en cualquier tipo de ocasión. Nuestros materiales los pueden conseguir en nuestra página www.variedadescarol.net. Síguenos por nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal Variedades Carol TV, y también nos encuentras en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. Comparte nuestro contenido para que cada vez seamos más los que amamos este arte de la bisutería. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.